Pues bueno, ahora sí, ya está grabando esto, ya está su audio. Es un gusto saludarles, gracias por conectarse. Ahí a ver si llega alguien más, pero de momento me gustaría empezar diciéndoles o preguntándoles si tienen alguna duda respecto a la clase pasada. No, no tienen preguntas en general. Bueno, yo sí tengo una. ¿Qué pasó? Ah, ya ves que en la clasificación de los aerogeneradores venía uno de velocidad específica y venían tres aerogeneradores y venían unas siglas EAWT y HAWT, pero no recuerdo que las hayas definido y no sabía qué son. ¿En dónde? HAW, En la parte de la velocidad. Ajá, sí. HAWT y VAWT, esas siglas. Ajá. Va. Ya las habíamos visto, las vimos cuando estábamos viendo la historia, cuando empezamos a mencionar lo que son los aerogeneradores o en ese entonces los molinos de viento de eje vertical y de eje horizontal. Les había comentado que actualmente se les conocen como turbinas de viento de eje vertical y turbinas de viento de eje horizontal, que traducido al inglés sería Horizontal Axis Wind Turbine y Vertical Axis Wind Turbine. De ahí viene el HAWT y el VAWT, ¿sí? De como su abreviación al inglés. Ah, gracias. ¿Va? ¿Alguna otra preguntilla? ¿No? ¿Todo bien? Pues va. También, antes de empezar con la presentación del día, les recuerdo que hay tarea para hoy, ¿sí? Para que no se les olvide ahí mandarla antes de medianoche, igual ya se la saben, el apunte de la clase de ayer, más aparte hay unos términos que les pedí que investigaran, ya hubo quien me las mandó, en general pues está bien, y pues a darle. Empecemos por la pregunta, ¿qué es lo que sabemos respecto a la energía en los aerogeneradores? ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué me pueden comentar al respecto? ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Qué sabemos respecto a los aerogeneradores, a la energía cinética, cómo se aprovecha y todo esto? Pues no sé, de que entre más velocidad y más grande sea, pues más potencia, ¿no? Bien, vamos a tener más potencia respecto a mayor sea la velocidad del viento o mayor sea el área que abarque las hélices en el rotor. ¿Qué más sabemos? En general, de todo lo que hemos visto en el curso, que es todo lo que hemos estado mencionando, ¿qué les viene a la mente? Pues que el coeficiente de Pues potencia sería la energía eléctrica que se obtiene sobre la energía eólica de entrada, ¿no? Ok, por ahí va algo al respecto, ¿sí? ¿No? Eh, tenemos una conversión total de potencia eólica a la mecánica. No, ¿En dónde o qué sabemos al respecto?
Bueno, pues que hay pérdidas en varios puntos. Bueno, mayormente en el gearbox, la caja de engranes. Ujú. Y pues por eso no se puede aprovechar al 100% la energía por las fricciones y todo lo que conlleva. Ok, pero de ese aprovechamiento, ¿podríamos aprovechar el 100% del potencial eólico? No, ¿Por qué? por lo del límite de Vex, ¿no? De Betz, ¿no? Efectivamente. De lo que sabemos hasta el momento es esto. El viento va a conservar una velocidad en lo que sería aguas abajo, es decir, en la dirección en que se mueve el fluido, eso sería aguas abajo. El viento va a conservar una velocidad, por lo tanto, nunca va a ceder el total de la energía cinética. Ya vimos por qué, por el límite de Betz. ¿Cuánto o qué nos dice el límite de Betz? Bueno, el límite de Betz nos decía que el máximo potencial que le podemos sacar al viento va a ser 16 27 avos, ¿va? Es decir, aproximadamente solo podemos sacar el 60% de la energía que nos estaría dando el fluido, en este caso el viento, ¿sí? También sabemos que de la energía que va a ceder el viento respecto al motor vamos a tener pierde por rozamientos aerodinámicos. Ya vimos lo que sería la capa límite, ya vimos lo que serían las estelas, la turbulencia y obviamente por cuestiones mecánicas. Por ahí ya mencionaron el gearbox, cómo sería el rotor, cómo hay bueno, ya les había mencionado las tensiones mecánicas que se generan por el viento impactando contra las hélices y demás. ¿Qué es lo que podemos interpretar a partir de todo esto? Que en general vamos a tener tres puntos de potencia. Primero, el potencial eólico. ¿Cuánta energía nos estaría cediendo el viento? Segundo, el potencial en los alaves del rotor o en las hélices del rotor. Y tercero, el potencial de salida. Obviamente, en cada punto vamos a ir perdiendo energía. ¿Sí? Eso es lo que sabemos de forma general respecto a cómo se comporta el potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy bien. Ahora, ¿cómo definimos el potencial eólico o la potencia eólica disponible en este caso? La potencia eólica disponible se va a definir por un medio de la densidad por el área por la velocidad al cubo. ¿Le suena familiar esta ecuación? pues fue lo primero que hicimos, ¿no? Efectivamente. Si revisan sus apuntes, es de lo primero que hicimos iniciando la unidad 2. Lo estábamos viendo o lo vimos como la energía cinética de un fluido. ¿Va? Sí, Pero ahora vamos a Sí, hablar de lo que sería el coeficiente de potencia. Con sus palabras, ¿qué me pueden decir que es el coeficiente de potencia? lo que sale sobre lo que entra. Ok, lo que sale sobre lo que entra, ¿y eso cómo lo podemos interpretar? Mm, Lo como que un realmente se ejercicio. convierte en electricidad. Ok, lo que podemos convertir a energía de provecho, pero hay una palabra que... Eficiencia. Excelente, eficiencia. eficiencia. Bien. Entonces, como tal, el coeficiente de potencia lo podemos ver como un tipo de eficiencia. ¿Va? Donde, como ya Sí. dijeron, va a ser lo que sale sobre lo que entra. Donde lo que sale sería la potencia en el eje del rotor y lo que entra sería la potencia disponible, es decir, la energía cinética del viento. ¿Va?
También podemos hablar de otro término, que sería la densidad de potencia. ¿Qué creen que sea la densidad de potencia? ¿Cómo se puede definir una densidad? Pues sería la potencia sobre una unidad de medida, en este caso el área. Efectivamente, en general vamos a definir la potencia como la potencia sobre un área en específico. De esta forma podemos saber cuánta energía podemos obtener por unidad de área. ¿Sí? Lo podemos describir como la potencia sobre área, la potencia, la potencia en el rotor sobre el área, o como la potencia disponible sobre el área que multiplica a nuestro coeficiente de potencia, es decir, nuestra eficiencia. Si desarrollamos el cálculo, nos quedaría como la expresión que vemos en pantalla. Por ahí vamos a hacer un ejercicio al final de la presentación. Igual vayan en sus apuntes anotando las formulitas. Me dicen cuando cambie de diapositiva. Nico, entonces la diferencia de coeficiente de potencia y la densidad de potencia es que es en un área específica. Sí, como tal, el coeficiente de potencia nos va a estar refiriendo a la eficiencia que tiene esa conversión de energía cinética, energía mecánica, y la densidad de potencia nos está diciendo cuánta potencia podemos obtener por unidad de área, en este caso por metro cuadrado. Gracias. ¿Sí? ¿Ya notaron ahí la formulita esta? Ah, también Sí. anotaron, ay Dios, esta formulita. Bueno, supongo que ya la pudieron anotar. Vamos a ver lo que sería la velocidad específica. ¿Alguno de ustedes me puede decir qué es la velocidad específica a partir de lo que se investigó el día de ayer? Con sus palabras, no lean lo que está en pantalla. Con sus palabras, ¿qué va a ser la velocidad específica? Mm, las revoluciones por minuto. Ok, revoluciones por minuto. Más o menos está involucrado, pero como tal no es la velocidad específica. Yo encontré que es la velocidad, o sea, con la que la pala va a circular y es 3 veces mayor a la velocidad del viento. Ok, por ahí ya estamos hablando de una relación. ¿Sí? Más o menos 3 veces. Ahorita vamos a ver al respecto. Como tal, la velocidad específica se puede definir como la relación entre la velocidad que va a tener nuestra pala, nuestra hélice en la punta respecto a la velocidad del viento. ¿Sí? Entonces una cosa sería la velocidad del viento que describimos como v y otra sería la velocidad que lleva la pala. En otras palabras, la velocidad angular de nuestra hélice. ¿Sí? Se puede escribir como omega por r sobre v, donde omega sería la velocidad de rotación del rotor, descrito en radianes sobre segundos, por r, que sería el radio del rotor, o, bueno, sobre la velocidad del viento, o también lo podemos describir como 2 veces pi por la velocidad de rotación del rotor, es decir, cuántas revoluciones por minuto tiene, por su respectivo radio, entre 60 veces la velocidad del viento. De esas dos formas, bueno, 3 formas podemos describir la velocidad específica. Me dicen cuando cambie de diapositiva.
Sí, ya. No, todavía están anotando, me espero. Sí, ya. Ok. Vamos a hablar de lo que sería el momento o par. De tarea les había pedido que buscaran momento par o coeficiente par. ¿Cuál de los dos les pedí? Pues nos puso coeficiente de momento o par en el eje. Ok, entonces vamos a empezar definiendo lo que sería el momento o el par. El par, como tal, es el momento de fuerza que se va a ejercer sobre el eje de transmisión de potencia. Es decir, va a ser la potencia de una fuerza para girar un objeto alrededor de un eje. ¿Sí? La potencia desarrollada por el par va a ser proporcional a la velocidad angular del eje en cuestión. Y podemos encontrar una relación como la potencia que va a ser igual a la velocidad angular, omega, por el momento. Pero como tal, bueno, al igual que el momento tenemos lo que sería la densidad par, es decir, el momento por unidad de área, y se describe a través de la relación igual de la, la potencia, pero ahora con algo que se conoce como el coeficiente par o el coeficiente de momento. ¿Sí? Y esa sería su formulita. Vamos a tener una relación entre coeficientes, de tal forma en que el coeficiente de momento, perdón, el coeficiente de potencia va a ser igual al coeficiente de momento por su velocidad específica. Y, chale, se suponía que aquí iba una imagen, pero no la tengo. Qué pendejo, se me olvidó ponerla. Bueno, ¿preguntas hasta esta parte? No. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Sí? Se los leo, igual ustedes lo pueden leer, pero quiero leerlo. Un constructor ofrece un aerogenerador eléctrico de 3.2 metros de diámetro, que por especificación va a desarrollar una potencia de 400 watts bajo un viento de 7 metros sobre segundo. Si consideramos las condiciones actuales las condiciones actuales atmosféricas de aguas calientes y el límite de Betz, ¿cuál será el coeficiente de potencia? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Multiplicar 400 por punto 6. Caray. No, ¿Sí, no? no, no, Ok. no. Acabamos de ver una formulita acá. Aquí, coeficiente de potencia. ¿Sí? Donde P, ¿qué es? La potencia de... Sí, la potencia. La ¿La P? potencia. Sí, la P. No la PD, la P. ¿Qué es la P? Potencia eólica. No, esa es la PD, Ah, no. que sería Sí, la cierto. potencia disponible. ¿Sí? ¿Qué es la P? Uy. La P sería nuestra potencia El viento. del aerogenerador o nuestra potencia del rotor, que acabamos de ver que son 400 watts. ¿Sí? Tenemos que calcular la potencia disponible, que sería un medio de la densidad por el área por la velocidad al cubo, pero no tenemos los datos de la densidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos está diciendo? Condiciones atmosféricas de
Aguascalientes en este momento. Nos metemos a nuestro amigo Google y buscamos clima Aguascalientes. ¿Sí? ¿Qué necesitamos saber para poder calcular la densidad? Por ahí alguien que me diga qué datos tengo que saber. La potencia, la R que era el de los gases y la temperatura. Ok, tenemos que saber la temperatura, pero no era la potencia, era la presión. Eso. Bien. Entonces, según nuestro amigo, ahorita tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, lo cual lo tenemos que convertir Qué bien. a Kelvin. Muy bien. Y tenemos una presión atmosférica de 1002 hectopascales. ajá, bueno, aquí yo alcanzo a ver 1014, pero sí. Sí, vamos a dejarlo en 1002 hectopascales, ¿les parece? Estamos en hectopascales y lo tenemos que pasar a pascales. ¿Qué hacemos? Multiplicarlo por 100. Efectivamente. Lo multiplicamos por 100 para tener 101.400, bueno, 101.200 pascales, ¿va? Y ya con esos datos podríamos calcular la densidad de Aguascalientes en este momento. ¿Cómo era la fórmula, profe, para la densidad? La densidad se calcula como la presión sobre la constante R por la temperatura. Sí. Gracias. ¿Sí? Por ahí la constante R la tenemos en los apuntes como 287.04. ¿Cuánto les da de densidad? 1.18 kilogramos sobre metro cúbico. Ok. Sí, a todos nos sale similar a. Nico, en Aguascalientes, ¿cuánto era la P? Acabamos de decir que son 102 hectopascales. Bueno, ahora, para calcular el coeficiente de potencia, ¿qué es lo que necesitamos? Ya tenemos la densidad, tenemos el área. ¿Cómo podemos calcular el área? De un cilindro.
El área, no, del cilindro no, porque recordemos que sería únicamente como Es, la es de un superficie círculo, ¿no? transversal. Ajá, sí, sería de un círculo. ¿Cuánto sería el área? Pi por radio al cuadrado. Donde el radio, ¿cuánto va a ser? El radio era de 1.6, ¿verdad? Entonces sería un medio que multiplica a 1.18 por pi por el radio, 1.6 al cuadrado, por 7 al cubo. ¿Por qué 7? Por la velocidad Por del la... viento. Así es. Pero aquí mismo el ejercicio te está diciendo otra cosa. ¿Qué más tienes que considerar? El límite de Betz. El límite de Betz. Entonces todo eso multiplicado por... 0.6. Efectivamente. ¿Cuánto tendríamos de potencia disponible? ¿Alguien? Entonces, en vez de los 400 watts, es 236, considerando el límite de Betz. No, no, porque No. sabemos que van a ser 400 watts a 7 metros por segundo. Pero el límite de Betz lo tenemos que aplicar directamente a la potencia disponible. ¿Sí? Porque no vamos a poder transformar toda esa energía cinética en energía mecánica. Ah, ok. ¿Va? La densidad dijimos que era 1.203. Bueno, eso me salió. ¿Cuánto Es, debe ser? pues ahí Bere nos había dicho aproximadamente 1.18. 1.156. Bueno, ahí escuché otros dos comentarios. 1.19 o 19. 1.192. Ustedes usen el valor que les salió. Igual pues va a variar poquito entre cada ejercicio. De potencia disponible me dio 2930. Multiplicando el límite de Betz. Sí, Ah, caray. A mí me dio 827.57. Sí, yo también tengo que son menos de 1000. De ahí checa qué pasó. Porque deberían de ser menos de 1000. Entonces, ¿cuánto les da de potencia disponible al final? Por ahí Bere ya nos dijo un valor. No, creo que está mal. Me faltó multiplicar. 976. Sí, daba menos de 1000. ¿Sí? Poquito menos de 1000. 995, me... Por ahí. Sí, yo tengo 976 más o menos. Entonces sería la potencia del rotor, que serían 400 watts entre 900
y lo que le decía, 900 y pico, ya depende de cada quien. Y da aproximadamente un coeficiente de potencia del 40% o de 0.4. Ahí. ¿Sí? Se les da como 0.4, 0.41, 0.42. Salió chido. Si les da algo más, mucho más grande o mucho más pequeño, por ahí hay algún errorcillo. Va. Bueno, aquí yo tenía unos resultados, pero está mal esto. Por ahí, no sé qué pendejada cometí mientras estaba haciendo el ejercicio. Eso de no dormir no deja, chavos, duerman. Descansen propiamente, pero el resultado es 0.4, ¿no? Ahorita que les pase la presentación corrijo eso. Y ahora, con los mismos datos que teníamos, suponiendo que la velocidad de giro del rotor es de 420 revoluciones por minuto, ¿cuál va a ser la velocidad específica? ¿Cómo podemos calcular la velocidad específica? Acá. ¿Sí? Tenemos el número de, bueno, la velocidad de rotación del rotor, que serían las revoluciones por minuto, y tenemos el radio del rotor. Entonces aplicamos esta formulita, ¿verdad? ¿Qué velocidad específica nos daría? N serían los 7 metros sobre segundo. N, N no, serían los 420 revoluciones por minuto. Los 7 metros por segundo sería la velocidad del viento, abajito. Ya, gracias. De nada. Me dio 1803. Ah, caray. 1803. Sí. A mí me A mí dio me 10. dio 20. No debe de ser 10. Ah, cabrón. Sí. El radio sí son los 3.6, 3.2, ¿no? No, eso es diámetro. Ah, no, ese es el diámetro. Ah, A mí entonces me sí, por eso me salió el doble. dio 7. ¿No? Entonces tendríamos. ¿Qué? 7.2. 10.05. Ajá. 10.05. A ver, es 2 por pi por 420 por 1.16. ¿Sí? 2 3 por pi por 420 por 1.16 entre 60 por 7. 7. Pero es 1.16 o 1.6. Ah, perdón, 1.6. Sí, No, sí da 10. sí, es 1.6. Ey, sí, no, sí da 10. Ya vi. Ya quedó. Sí. Entonces, esa sería mi velocidad específica. ¿Va? Pero ahora quiero conocer la velocidad que tendrían las puntas de la pala si tuviese
una velocidad de viento de 10 metros sobre segundo. ¿Cómo lo calculo? Pues igual solo multiplicando abajo por 10. No, ya tengo la velocidad específica y tengo una velocidad del viento de 10. ¿Qué tengo que hacer? Despejar la velocidad de la pala del aerogenerador. ¿Qué nos pide? Calcular la velocidad de la pala del aerogenerador. Tenemos que calcular U. Ah, la U. Ah, ya. Entonces, si tengo Sí, sí. una velocidad específica de 10 y una velocidad de 10 metros por segundo, despejo, ¿verdad? ¿Y cuánto nos daría? Aproximadamente 100. Aproximadamente 100 metros por segundo, pero yo lo quiero en kilómetros por hora. ¿Cómo hago esa conversión? One moment, please. Va. A ver. Punto 1 por 3600 sería, ¿no? Me da 360 kilómetros por hora. Efectivamente. Obtendremos una velocidad de la pala de 360 kilómetros por hora. ¿Se les hace mucho o poco? Pues sí es mucho, ¿no? Es un chingo. Ok. Sí, efectivamente es un chingo. ¿Qué me pueden Va decir a madre. partir de esa velocidad? ¿Creen que sea buena por el rotor? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Frenarlo. Un freno. Efectivamente, aplicar algún tipo de frenado, ya puede ser aerodinámico o mecánico. ¿Sí? Ya más adelante vamos a ver eh, los sistemas de frenado, cómo reducir las velocidades y todo eso. ¿Sí queda claro todo lo que vimos en la clase de hoy? Ujú. Pues va, si no hay alguna preguntilla, pues sería todo. Gracias. Todo claro. De hecho, pues entonces los veo mañana. Les subo el video de la clase, como se los he estado haciendo. Y el jueves tenemos otra vez videollamada. ¿Va? Entonces, como tal, hasta el jueves. Que tengan un muy buen día. Gracias, Nico. Nico, igualmente. Adiós. Gracias, Nico. Adiós.